Bueno, pues bienvenidos a la clase de esta noche. Empezamos el capítulo 16 del libro de Shoftim, el libro de jueces, que es el último capítulo que habla de Shimshon. Le hemos dedicado varios capítulos, desde el capítulo 13, 14, 15 y ahora 16. Este ya es el último capítulo. Y bueno, pues empezamos. Capítulo 16. Versículo primero, y fue Shimshon a Azza. Azza es el nombre en hebreo de lo que en castellano llamamos Gaza. En hebreo es Azza, es un nombre muy antiguo, no es política moderna, sino que es política de la Torá, incluso aparece en la Torá, la ciudad de Azza, que significa fuerte o dura o cruda o algo así. Es algo, un significado un poco, o duro, algo así, duro. Bueno, entonces, y es una de las 5 ciudades de los filisteos. Una de las 5 ciudades de los filisteos es la ciudad de Azza. Fue Shimshon a Azza y vio allí a una mujer ramera y se allegó a ella. Bueno, pues de nuevo tenemos este problema con Shimshon. ¿Por qué fue? Como siempre, iba buscando excusas para atacar a los filisteos. Y no tenía miedo de entrar a una de sus ciudades más importantes. Shalom, Francesc, bienvenido. El problema es que vio. Los ojos causan problemas. Tanto los ojos en sí, como la dificultad que tiene en poner freno a las malas inclinaciones que se despiertan cuando sus ojos ven algo inadecuado. Shalom, buenas noches. Hola, Tere, bienvenida. El tema de Shimshon es uno de los clásicos en la literatura rabínica cuando vienen a explicar el funcionamiento de estos instintos. Los instintos en sí no son malos. El animal sabe lo que necesita y cómo conseguirlo, y el hombre, en este sentido, funciona como un animal. Pero a diferencia del animal, el hombre tiene inteligencia. Esta inteligencia es lo que le permite alojar el alma espiritual que debe llevar a cabo una función muy especial, la de elevar los instintos animales a otro nivel completamente diferente, de cumplir la voluntad divina por elección personal y no porque no le quede otra oportunidad. Para esto es indispensable que también exista la posibilidad de usar estas tendencias innatas de un modo incorrecto o incluso dañino y pernicioso. Existen pues 3 posibilidades. La primera es elevar las fuerzas naturales al nivel espiritual, que es lo que llamamos santidad, Kedusha en hebreo. La segunda posibilidad es usarlas de un modo dañino, que es lo que llamamos impureza. Y la tercera posibilidad es de usarlas igual que los animales, sin tener en cuenta la conciencia, la inteligencia. Y esto es lo que en la Kabbalah denominan la corteza de Noga o de Venus, Klipat Noga, que significa en realidad que obramos de un modo inconsciente como un niño inocente. Entonces, 3 posibilidades: o elevar las fuerzas naturales al nivel espiritual, esto es la santidad; usar las fuerzas naturales de un modo dañino,
de un modo opuesto a lo que deberíamos hacer, y esto es lo que llamamos impureza, tum'a. Y la tercera posibilidad es quitarle la inteligencia y obrar de un modo inconsciente o como un niño inocente, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, dejando que nuestros impulsos sigan su camino. Y esto se llama la corteza de Noga. Es una expresión que usan en la Kabbalah. El gran problema es que la mayoría de las veces la corteza de Noga se deteriora en impureza, a causa de lo que denominamos tentación, que al principio no es más que curiosidad y luego se convierte en rutina de la que resulta muy difícil zafarse. La diferencia entre la corteza de Noga y la impureza puede ser muy tenue, muy sutil, y decidimos creer que lo que hemos hecho ha sido de un modo inocente o inconsciente, cuando en realidad ya hemos caído en la impureza, en el uso pernicioso de nuestras fuerzas. Las miradas de Shimshon han dejado de ser inocentes. Cuando llega a Azá, ve a una prostituta. Hay mucha gente que puede ver a una prostituta sin darse cuenta de que sea una prostituta, pero él se da cuenta enseguida de lo que es, porque sus ojos instintivamente, pero ya no es, como yo estoy diciendo, no es la corteza de Noga, no es instintivamente, ya es perniciosamente, buscan este tema. Y de pronto no puede obrar de otro modo que no sea acostarse con ella. El tema de la prostitución es importante. Cuando se trata de una mujer casada, la prostitución o el adulterio son completamente destructivos y el matrimonio se desintegra, puesto que la fidelidad en la mujer es una cualidad básica. Y cuando esta cualidad desaparece, se desintegra el matrimonio. Pueden seguir viviendo juntos, pero esto ya no es un matrimonio. Cuando se trata de un hombre casado que de pronto comete el adulterio, esto es una traición prohibida a su mujer, pero siendo que la fidelidad en el hombre no es una cualidad básica, el daño no es la destrucción inmediata del matrimonio y puede llegar a solucionarse. La mujer en sí es muy fiel y cuando esta fidelidad desaparece, el matrimonio se desintegra. El varón en sí no es fiel. No, la fidelidad no es una cualidad básica del hombre. No lo es. Es fatal esto, pero es así. No es una cualidad básica. Y por lo tanto, la destrucción, el daño no es la destrucción inmediata del matrimonio. Y por lo tanto, este daño puede llegar a solucionarse. Los personajes en aquellos tiempos controlaban muy mal sus impulsos sexuales primarios, dice Francesc, y yo no estoy de acuerdo porque hoy en día sigue siendo lo mismo. No creo que haya cambiado mucho el tema. Siempre intentan controlarse, pero siempre hay escapadas muy feas, muy poco honrosas. ¿El qué? Si es machista, no sé a qué se refiere Teresa, no sé si se refiere a lo que yo he dicho o lo que Francesca ha dicho, tendrá que ponerlo en claro.
Tal vez ambos comentarios sean machistas, no lo sé. Bueno, yo no lo sé, yo no soy psicólogo, yo no lo he comprobado. Shalom, Sara, bienvenida. Yo no lo he comprobado, yo solamente os cito lo que otros comentaristas, tanto los clásicos como los modernos, comentan sobre estos temas. Sigue siendo un problema grave, sobre todo en esta última generación, desde el año 1990 más o menos. Siempre que hay infidelidad son los dos mujeres, estoy de acuerdo. Teresa, de nuevo, repito lo que he dicho antes. La infidelidad está claro que es en ambos, pero la fidelidad en el varón no es una cualidad básica. La infidelidad en la mujer es una cualidad básica. La mujer en sí es fiel. Y cuando no es fiel, el matrimonio en que vive se desintegra. Mientras que el hombre, cuando no es fiel, también daña mucho el matrimonio, pero puede solucionarse el problema porque está en el funcionamiento del cerebro, es algo completamente físico que cualquier psicólogo puede explicar, de que la mujer tiene todos los temas interconectados entre ellos, y esto es su forma de ser. No es, ella es completamente coherente con todo lo que hace, o esto es lo que debería ser. Y cuando no es así, todo está estropeado. En cambio, el hombre tiene una especie de departamentos diferentes. Un tema es el fútbol, otro tema es el trabajo, otro tema es la familia, y no los conecta automáticamente entre sí. Tiene que esforzarse para conectarlos. En la mujer no tiene que esforzarse. La mujer todo está junto, todo es coherente. Esto es la fidelidad. En el hombre no es así, es físico. Pero este problema físico es lo que implica que el hombre está obligado en la Torá por una larga lista de mandamientos que están enfocados precisamente a convertirle en más coherente. Esta es la meta. La mujer no las necesita porque ya es coherente. Los mandamientos vienen para rectificar el funcionamiento defectuoso, entre comillas, del varón. Y por lo tanto, está claro, es lo que estoy diciendo. Se ha estropeado algo básico en la mujer y por esto es infiel. En los hombres no es así. En los hombres puede amar muchísimo a su mujer y esto no le impide que se acueste con otra. O sea, esto es la falta de coherencia que hay en el varón. La mujer no puede hacer una cosa así. Se da cuenta perfectamente de que esto es una traición y que está destrozando su familia. El varón no se da cuenta, a no ser que sea inteligente, a no ser que haya estudiado, a no ser que haya trabajado sobre el tema y que se dé cuenta de que esto es una traición. Por supuesto que es una traición, pero no es una cualidad innata en el varón. A esto me refiero. Sigamos. Cuando se trata de una mujer soltera que se prostituye, la Torá lo prohíbe explícitamente. No profanes a tu hija al prostituirla y se prostituye a la tierra y se llene la tierra de corrupción, en el libro del Levítico. Y no habrá consagrada, que era una mujer que estaba consagrada a la prostitución. No habrá consagrada entre las hijas de Israel y no habrá consagrado entre los hijos de Israel.
Y por lo tanto está claro que todo esto es una impureza, o sea que es lo que hemos definido antes, el uso incorrecto de los impulsos, de los instintos sexuales que deben estar enfocados a la procreación y a la convivencia entre marido y mujer, y no tan solo para un placer pasajero como en la prostitución, y mucho menos para ganarse así la vida. Cierto que nos encontramos algunos personajes del Tanaj que acuden a las prostitutas, como ya habéis mencionado antes, pero siempre estaban en estado de decadencia y son muy duramente criticados por los comentaristas. Miquel pregunta qué es esto de consagrado y consagrada. Eran las prostitutas que se dedicaban a esto, que tenían, digamos, una nómina en su chulo, que este era su trabajo. Las llaman en hebreo kdesha, que se parece mucho a kdosha. Kdosha es sagrado, santo, y kdesha con una E en lugar de una O es en el sentido peyorativo, en el sentido negativo de la prostituta. Muy bien, volvamos pues a lo que hace Shimshon. Fue Shimshon a Azá y vio allí a una mujer ramera y se allegó a ella, se acostó con ella. A los de Azá diciendo, esta apertura del versículo es un poco oscura. ¿A qué se refiere? ¿Quién fue a decirles a los de Azá? Uno de los comentaristas dice que se trata del mismo Shimshon, que hace correr la voz de que él está allí en la ciudad. A los de Azá diciendo, ha venido Shimshon acá. Y rodearon y se apostaron toda la noche a la puerta de la ciudad. Y susurraron toda la noche diciendo, hasta la luz de la mañana y lo mataremos. Y Shimshon se acostó hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomó las puertas del portal de la ciudad con las dos jambas, las transportó junto con la tranca y se las echó sobre los hombros y las elevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Veamos qué ocurre. Durante la noche rodearon los filisteos y se apostaron durante toda la noche. Los filisteos no se atreven a atacar a Shimshon. Se pasan la noche susurrándose, planeando el modo de matar o de atrapar a Shimshon. En lugar de apostarse alrededor de la casa de la ramera, junto a las puertas y a las ventanas, y enviar un batallón de valientes que entren a la casa y maten al enemigo, deciden esperar hasta el amanecer junto a las puertas de la ciudad para atraparle cuando salga por la mañana. Pero Shimshon no espera hasta la madrugada, sino que a medianoche ya sale de allí, y por esto no pudieron atraparlo. Cuando sale Shimshon no hay guardianes junto a la puerta. Han desaparecido tal vez del susto al verle comparecer a medianoche. La noche representa la falta de actividad cuando aún no ha llegado el momento o la posibilidad de actuar. Shimshon actúa de noche, cuando tenemos la impresión de que nunca amanecerá, cuando casi hemos perdido la esperanza, como ya vimos en el capítulo anterior, ¿dónde está la tribu de Yehudá que tiene que llevar a cabo la tarea esta de luchar contra los filisteos? Seguimos en la noche. Shimshon se levanta a medianoche. ¿Y qué hace? Se levanta a medianoche, versículo 3, y tomó las puertas del portal de la ciudad. O sea, está el portal de la ciudad y en este portal hay dos puertas, seguramente grandes. Las transportó junto con la tranca, o sea, las arranca de donde están y se las echó sobre los hombros. Debería tener unos hombros muy anchos.
y las elevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Hebrón es la capital de la tribu de Judá. Shimshón llega hasta Hebrón y coloca las puertas de Azá allí arriba, en el monte que está frente a Hebrón, diciendo: aquí están las puertas de la ciudad del enemigo, podéis ir ahora a conquistar la ciudad sin ningún problema. Shimshón ha arrancado las puertas junto con las jambas de madera que las sujetan y se las ha colocado sobre sus anchos hombros, y durante todo un día las ha transportado hasta la capital de la tribu de Judá con la esperanza de que despierten y aprovechen la oportunidad. Pero no ocurre nada, la tribu de Judá sigue esperando. Pues sí, de Azá a Hebrón, con las puertas al hombro. Esto es lo que dice el texto, y según el Midrash, tardó un solo día en hacerlo. Es un montón de kilómetros, no lo he comprobado, pero son unos 60 o 70 kilómetros, no está a la vuelta de la esquina. Y sucedió después que amó a una mujer del valle de Sorek, y su nombre era Dlilá, conocida en español como Dalila, la famosa Dalila. Este nombre tiene significado, puesto que viene de la raíz Dal, que significa pobre o débil. Aparece en la Torá también la raíz Dalal, que en el Tanaj significa empobrecer o languidecer, y que hoy en día se usa con el significado de diluir un líquido. Por esto dicen los sabios que, aunque no fuera su nombre, debería llamarse así, puesto que causó el languidecimiento, la debilidad o el empobrecimiento de Shimshón. Es la tercera mujer filistea de Shimshón que sepamos. Puede que hubiera otras que no hemos mencionado, que el texto no ha mencionado. Es la tercera que sepamos. La primera era su esposa, en matrimonio legal, y seguramente después de algún tipo de conversión, según ya vimos en las clases anteriores. Un matrimonio que acabó rápidamente y de un modo muy cruel. La quemaron viva. Bueno, tal vez la mataron antes y luego la quemaron, no sé. Ni siquiera sabemos su nombre o su edad, nada. La segunda es la ramera citada al principio de nuestro capítulo, de la que tampoco tenemos ningún detalle personal. Parece ser que ninguna de las dos tuvo una verdadera repercusión, ni siquiera en la vida personal de Shimshón, y mucho menos a nivel nacional. Y por esto no era necesario mencionar más que su existencia, sin preocuparse de su descripción o de su nombre. El caso de Dlilá es diferente. Shimshón se ve muy atado a ella en todos los sentidos de la palabra. El texto hebreo usa el verbo amar o enamorarse, que seguramente debe entenderse en el sentido más popular o más burdo del verbo, la atracción sexual, que no es un verdadero amor. Porque está claro que este es el verdadero punto débil de Shimshón, que no es capaz de dominar estos impulsos que, según nuestros sabios, comienzan en él por la vista, como ya vimos en el primer versículo de nuestro capítulo y también en capítulos anteriores. Versículo 5. Y subieron a ella los príncipes de los filisteos. Como ya he dicho antes, había 5 ciudades y cada una de las ciudades era un principato, tenía su príncipe, y así se gobernaban. No había un rey de los filisteos en aquellos tiempos, sino que había
5 príncipes que gobernaban la zona. Subieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, sedúcele y ve en qué es grande su fuerza y en qué le podremos, y lo ataremos y lo torturaremos, y nosotros te daremos cada uno 1100 platas. Su primera mujer lo traicionó por ideales nacionalistas. Esta tercera mujer, Delilah, lo traiciona por dinero. Y dijo Delilah a Shimshón, declárame ahora en qué es grande tu fuerza y en qué serás atado para torturarte. Qué extraño. Delilah le dice claramente qué es lo que quiere conseguir y Shimshón parece dispuesto a declarárselo. Está completamente cegado por este amor que siente por ella, que no le permite ver que ella no le corresponde en absoluto y que está dispuesta a traicionarle. Algo mucho peor que la experiencia que ya tuvo con su primera mujer filistea. Es el comienzo del castigo. Cuando alguien se empeña en usar su vista de un modo incorrecto, que no se extrañe si empieza a perderla. No significa que nosotros podamos juzgar al prójimo según lo que le vaya ocurriendo, puesto que hay infinidad de datos que debemos tener en cuenta y que nosotros desconocemos por completo. Pero sí que significa que cada uno de nosotros puede examinar su propio comportamiento gracias a los avisos que le envía el Creador, siempre relacionados directamente con su problema. Muchas veces no se trata de un pecado, sino de todo lo contrario, ya que puede tratarse de una virtud que no ha desarrollado suficientemente, como por ejemplo, no has visto que tu vecino necesitaba tu ayuda en un momento determinado, a pesar de que tú siempre estás muy atento a sus necesidades. Puede ser que estemos hablando de una persona siempre muy atenta a las necesidades de sus compañeros, de sus amigos, de sus vecinos, y en un momento determinado no ha visto, no se ha dado cuenta de que precisamente este amigo, este vecino, necesitaba la ayuda y tú no te has dado cuenta. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta? Por lo tanto, esto no es un pecado, pero sigue siendo un problema. Para esta persona que está tan dedicada a los amigos y a los compañeros, es un problema cuando no ha sido capaz de captar este momento de necesidad de su amigo. Y entonces el Creador le envía un aviso. Por lo tanto, nosotros no podemos juzgar al prójimo. Solo nuestros sabios pueden mostrarnos estos detalles para que cada uno pueda aprender de ellos la importancia que tienen nuestras acciones. Shimshón ha quedado cegado por un falso amor a causa de una mala inclinación que ha ido creciendo. No ha sido de golpe, pero esta inclinación ha ido creciendo tal vez sin que se diera cuenta de la gravedad de su estado. Y esta es la mala inclinación la que le trae su perdición. Delilah puede decirle que le está traicionando y él no se da cuenta de nada. Le pregunta a Delilah, ¿en cómo puedo atarte para torturarte? Versículo 7, y le dijo Shimshón, si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. El término en hebreo es el usado para las cuerdas del arco o los vientos de las tiendas de campaña. Se hacían con las hojas de lino o de cáñamo o con el tallo y tal vez de algún otro vegetal cuyas hojas pueden deshilacharse.
según lo que se entiende de nuestro versículo, está claro que cuando aún conserva su frescura o su humedad, son más fuertes que cuando se han secado. Y esto es lo que le dice: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Y le subieron los príncipes de los filisteos 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y lo ató con ellas. Él estaba dormido. Y cuando estaba dormido, ella lo ató. Y ella tiene el emboscado asentado en la habitación. O sea que dentro de la misma habitación hay un emboscado, un soldado o más, unos hombres que están allí esperando qué ocurre, por si funciona, por si el truco funciona bien, para poder atrapar a Shimshon. Y entonces Dlilá le dijo a Shimshon: los filisteos sobre ti, Shimshon. Y él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa al oler el fuego, y no se conoció su fuerza. Entonces Dlilá dijo a Shimshon: he aquí, te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ahora pues, declárame ya con qué serás atado. Y le dijo: si atar me atan con sogas nuevas, con las que no se haya hecho trabajo, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Y tomó Dlilá sogas nuevas y lo ató con ellas y le dijo: los filisteos sobre ti, Shimshon. Y el emboscado estaba en la habitación. Y las rompió de sobre sus brazos como un hilo. Y dijo Dlilá a Shimshon: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Declárame con qué serás atado. Y él le dijo: si tejes las 7 trenzas de mi cabeza con el telar, entonces podrás dominarme. Versículo 14. Y clavó con una clavija y le dijo: los filisteos sobre ti, Shimshon. Y despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y el telar. O sea, que Dlilá había tejido sus trenzas con el telar, como que es un nazareo, no se había cortado el cabello, tiene el cabello muy largo, tiene 7 trenzas, y las había tejido y atado al telar, y el telar lo había clavado con una clavija al suelo. Y él se levanta y arrancó la clavija del telar y el telar. Versículo 15, y le dijo: ¿cómo puedes decir que te amo y tu corazón no está conmigo? Tienes razón, esto no es amor. Si no me dices lo que está en tu corazón, entonces esto no es amor. Son 3 veces que me has engañado y no me has declarado en qué tu fuerza es grande. Y ocurrió, como ella le presionaba con sus palabras todos los días y le constriñó, y se acortó su alma hasta la muerte. También ella conocía el modo de obligarlo a obrar en contra de su voluntad. La cuestión es: ¿quería decirle la verdad o no? O mejor aún, ¿conocía él la verdadera respuesta? ¿Se trata de una fuerza física normal, un poco más allá de lo común? ¿O es una fuerza espiritual que se refleja en su cuerpo? Ya sabemos que Shimshon está cegado por el amor a Dlilá, y no parece que intente engañarla. Desde el principio intenta darle una respuesta lógica, aunque tal vez él mismo dudara
de que fuera la correcta. Da la impresión de que el propio Shimshon no sabía la respuesta a la pregunta. Las tres primeras respuestas, vistas así a simple vista, se concentran en la posibilidad de que sea una fuerza física más desarrollada. Entonces, si consigues unas cuerdas más fuertes, podrás dominarme y yo no podré librarme de estas fuerzas, de estas cuerdas. Cuando le aprietan las tuercas, le viene a la memoria de que en realidad él tiene un rango espiritual muy especial. De todos modos, no se refleja demasiado en su vida normal. No es un voto que él haya hecho. Ha nacido así, por orden del ángel, ya desde el vientre de su madre. Tal vez no se haya hecho nunca esta pregunta de cuál es el significado de este voto de nazareato. Vive una vida normal, con la condición de no poder beber vino y de no poder cortarse el cabello. ¿Qué tiene que ver esto con su fuerza? A mitades del siglo pasado, el famoso músico jamaicano Bob Marley puso de moda las rastas, el cabello largo enredado, para intentar parecerse a Shimshon y obtener una fuerza sobrenatural. Esto en realidad es un movimiento etíope de los cristianos etíopes que intentaban, que eran adictos a las drogas y a Haile Selassie, cuyo nombre de nacimiento era Tafari. Tafari significa creador, y le habían adjudicado el nombre de Ras, que significa cabeza. Ras Tafari, el cabecilla creador. Y tenía una secta llamados Rastafaris que le adoraban, así mismo, le adoraban. Y una de las de su folclore era dejarse crecer el cabello en mechas así enmarañadas, llamadas rastas. Bueno, entonces, pero ellos, estos rastafaris, dicen que el motivo por el que se dejan crecer así el cabello es para intentar parecerse a Shimshon y para obtener una fuerza sobrenatural. La verdad es que la fuerza ha ido debilitándose mucho antes de que Dlilá le cortara las 7 trenzas. La primera vez que probó su fuerza, cuando sus hermanos de Yehudá le entregaron maniatado a los filisteos, las sogas se fundieron sobre sus brazos, sin que tuviera que hacer ningún esfuerzo. La siguiente ocasión, ya bajo el hechizo amoroso de Dlilá, ya dice que tuvo que romper las cuerdas, aunque lo hiciera como romper el hilo de estopa cuando huele el fuego. O sea, tuvo que hacer un esfuerzo muy pequeño, pero aún así tuvo que hacer algo. A continuación, dice que rompió las sogas como romper un hilo, pero sin mencionar la acción del fuego. O sea, tú tienes un hilo en la mano, un hilo de algodón, y tienes que hacer un poco de fuerza para romperlo. No mucha, pero algo. O sea que ya ha perdido algo de su fuerza. Cuando Dlilá lo ata al telar, ya no rompe las cuerdas, aunque arrastre todo el telar. Y no es porque las sogas sean más fuertes, sino porque él ya está en pleno proceso de alejamiento de su misión. El voto es para que recuerde día y noche que está al servicio del Creador. El nazareo es santo. Todos los días de su nazareato será santo para el Señor. Cuando cae en el amorío con Dlilá, se aleja por completo de su misión
ya se había estado alejando antes. Pero con el caso de Dlilá es muchísimo más grave. Se aleja por completo de su misión de salvar a Israel de manos de los filisteos, como le había indicado el ángel a su madre. Al alejarse del Creador, de la misión que le ha sido impuesta, sus fuerzas le van abandonando. Cuando le declara a la maldita filistea el secreto de su santidad, el hecho de consagrar su vida al servicio del Creador, precisamente para luchar contra los filisteos, con esto ya le abandona el Creador. El Creador le abandona a él y por lo tanto también le abandonan por completo sus fuerzas. El hecho de profanar el voto de Nazareo al rasurarse el cabello es tan solo el acto visible de este alejamiento. Versículo 17. Le declaró todo su corazón y le dijo: la cuchilla no ha subido sobre mi cabeza, pues soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rasurado, se apartará de mí mi fuerza, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Lo que le causa la pérdida de la fuerza, como hemos dicho, es el romper su voto, o sea, al contradecir la voluntad divina. Shimshon se habrá dado cuenta de que Dlilá pondrá en práctica el consejo que le está dando y con ello demuestra que menosprecia su voto de santidad. Menosprecia. Lo aprecia aún, pero menos. Lo mismo habría pasado si le hubiera dicho a Dlilá que no ha bebido vino en toda su vida, y entonces ella lo emborracharía para poder entregarlo a los filisteos, y con ello perdería igualmente su fuerza. Por cierto que no sería necesario emborracharlo, ni tampoco cortarle las 7 trenzas, bastaba con que probara un poco de vino, o con que le cortara 2 cabellos. Con esto ya profanaba igualmente el voto, y Shimshon hubiera perdido su fuerza del mismo modo. No era necesario raparle la cabeza, bastaba con cortarle 2 cabellos. Y vio Dlilá, versículo 18, y vio Dlilá que le había declarado todo su corazón, y envió y llamó a los príncipes de los filisteos diciendo: subid esta vez, porque él me ha declarado todo su corazón. Y subieron a ella los príncipes de los filisteos y subieron el dinero en sus manos. Dlilá se da cuenta de que esta vez Shimshon se ha esforzado en encontrar la respuesta verdadera, ya que se ha salido de la respuesta rutinaria de tipos de sogas o de cadenas que puedan inmovilizarlo. Se da cuenta de que es algo completamente diferente e inesperado, y esta debe ser la respuesta verdadera. Y nuestros sabios dicen que Shimshon nunca mencionaría en vano el nombre del Creador, y cuando le dijo a Dlilá que era nazareo de Dios, sin duda en este mismo momento no la estaba engañando. Ya hemos visto que no era el cabello lo que le daba la fuerza, sino el hecho de cumplir con el nazareato impuesto por el Creador. Al cortarle el cabello transgrede el mandamiento y esto es lo que le debilita. En realidad, esto puede hacerse con cualquier mandamiento. El cumplimiento de la voluntad divina nos da vida y fuerza, alegría y energía. Y al transgredirlos, perdemos todo esto y mucho más. Es también el significado del castigo de Adán. En el momento en que transgrede la voluntad divina, pierde su vitalidad y aparece la muerte, más tarde o más temprano.
En el momento de la entrega de la Torá, estábamos en un altísimo grado de apego al Creador, que por un tiempo determinado nos permitió librarnos de la muerte. Solo a causa del pecado del becerro de oro, volvemos a perder esta vitalidad y nos convertimos en reos de muerte. Por esto es lo que dice la Torá, casi al final del libro casi al final de la Torá, en el último libro, casi en el último capítulo. Pongo por testigos contra vosotros hoy los cielos y la tierra. La vida y la muerte he puesto ante vosotros, la bendición y la maldición, y escogerás la vida para que vivas tú y tu simiente, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y apegándote a Él, pues Él es tu vida y tu longevidad. El caso de Shimshón es algo más espectacular, más visible, pero es igual a lo que le ocurre a cualquier otro israelita, a cualquier otro de nosotros. Cuando transgredimos los mandamientos del Creador, nos convertimos, como dice Maimónides, en locos, idiotas. ¿Cómo es posible que transgredas la voluntad divina sabiendo que con esto pierdes tu fuerza, pierdes tu vitalidad, te acercas un poco más a la muerte? Tu cuerpo se debilita y la muerte se va apoderando poco a poco de él. Cada vez que transgredimos la voluntad divina, la muerte se apodera un poco más de nosotros. Dice Maimónides, esto es estar locos. Tendrían que meternos en un manicomio a todos nosotros cada vez que cometemos un pecado, sabiendo que esto está prohibido y a pesar de todo lo hacemos. Por supuesto que tenemos nuestras excusas, por supuesto que estamos bien amparados en nuestra... Exactamente, todo el mundo se muere al fin y al cabo, pero en realidad la humanidad del hombre no tendría por qué morir. La ciencia moderna está descubriendo que las células humanas podrían seguir multiplicándose igualmente por los siglos de los siglos, solamente que ocurre algo inexplicable, que los científicos no saben explicar, que causa la muerte. Exactamente, si fuéramos perfectos no moriríamos. En el momento en que podamos regresar al estado en que estaba Adán antes del pecado, entonces nos convertimos en inmortales. Y para esto tenemos el cumplimiento de los mandamientos de la Torá, como dicen estos versículos que he citado aquí, 19 y 20 del libro de Dvarim, capítulo 30 del libro de Dvarim. El cumplimiento de los mandamientos, escuchando su voz y apegándote a él, esto es lo que nos da la vida y la longevidad. La longevidad significa la inmortalidad, precisamente esto. Y por lo tanto, cualquier pecado que uno de nosotros comete, en realidad demuestra que somos unos idiotas, que somos unos débiles, que somos unos simplones. ¿Cómo es posible que no te des cuenta? A veces es mucho peor, por supuesto. A veces somos conscientes de que esto está mal y a pesar de todo lo hacemos. Y es lo que dice Maimónides, estás loco. Hay que meterte en un manicomio. ¿Cómo es posible que hagas una cosa así? Como ya digo aquí en la última frase, el caso de Shimshón es solamente más espectacular, pero es exactamente lo mismo que ocurre a cualquier otra persona en el mundo, cuando sabe que esto le daña y a pesar de todo lo hace. Estás loco. O que ha pecado menos, o que ha conseguido unos créditos que le permiten vivir más años. Exactamente esto. Hay personas que, a pesar de haber pecado, han conseguido unos méritos que le permitan seguir viviendo mucho tiempo más.
exactamente esto. No todos, los hay que es para su pérdida, que Dios no los castiga en este mundo, que les da la posibilidad de disfrutar en este mundo por los pocos buenos actos que han hecho y poder castigarles por completo en la vida futura. Esto también existe, hay que ir con cuidado. Si todo fuera blanco y negro, la vida sería muy aburrida. Hay muchos más colores intermedios que nos permiten confundirnos cuando no queremos fijarnos. Cuando queremos fijarnos, cuando queremos darnos cuenta de lo que está ocurriendo, es muy fácil entenderlo. Cuando no queremos entenderlo o cuando nos hacemos los tontos, es muy fácil confundirse. Muy bien, yo creo que nosotros somos de los inteligentes, los que podemos entender las cosas. Basta con fijarse un poquitín y nos damos cuenta de que el tema no es tan complicado. Y ella lo durmió sobre sus rodillas y llamó al hombre, al que estaba emboscado, y ella le rasuró las 7 trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo y se apartó su fuerza de sobre él. Y le dijo, los filisteos sobre ti, Shimshón. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y me soltaré. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Soltarse de qué? No dice que lo hayan atado, porque ya no eran necesarias las sogas. Shimshón ha perdido por completo toda su fuerza y pueden atraparlo sin ningún esfuerzo. Luego lo atan con cadenas de bronce, tal vez por temer que esta fuerza extraordinaria regrese de un modo inesperado, como efectivamente ocurrió. Versículo 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. En hebreo dice que le pincharon los ojos. Y llevándolo a Azá, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la prisión. Y comenzó el cabello de su cabeza a crecer después de ser rasurado. La Mishnah dice, con la medida que mide el hombre, así le miden a él. Shimshón fue tras sus ojos y por eso los filisteos le sacaron los ojos. Es un gran favor que nos hace el Creador, puesto que el castigo que recibimos no es una venganza, sino una nueva oportunidad para rectificar, como ya hemos visto antes. Si sabemos reconocer estos avisos, nos queda la posibilidad de identificar el error cometido. Por desgracia, la mayoría de nosotros obramos cruelmente contra nosotros mismos y no queremos esforzarnos en examinar nuestro propio comportamiento, el famoso examen de conciencia, ni siquiera cuando el aviso es perfectamente diáfano. Porque es difícil rectificar, cambiar la rutina. Es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo. Preferimos encontrar excusas menos comprometedoras, aunque con ello nos juguemos nuestra propia vida. Pero en realidad hay que saber que nunca es demasiado tarde para rectificar. Lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la prisión. Esto era lo acostumbrado, era uno de los trabajos forzados que tenían en aquellos tiempos. Le ataban a una rueda de molino como si fuera un burro y le hacían dar vueltas. No dice cuánto tiempo estuvo moliendo, pero por lo visto no fue mucho tiempo, solo el necesario para preparar la gran fiesta en la que quieren celebrar su captura. Seguramente planeaban matarlo al final del espectáculo,
¿Para qué lo necesitan? A no ser que quieran meterlo en una jaula del zoológico para echarle cacahuetes y para que todos los filisteos puedan disfrutar viéndolo allí encerrado. Aunque pudieran temer que esto es peligroso, tal vez se suelta y vuelve a hacernos problemas, mejor es matarlo. Hay un midrash muy extraño que trae, muy extraño. Si queréis aquí ahora una sorpresa, pues aquí la tenéis. Muy extraño el midrash. Trae un versículo del libro de Job en castellano, capítulo 30. Dice Job: si mi corazón fue seducido por una mujer, o he estado al acecho de la mujer del vecino a la puerta de mi prójimo, que muela otro con mi mujer, que muela para otro mi mujer, y otros se encorven sobre ella. O sea, que el moler no es más que un eufemismo para referirse al acto sexual, como continúa diciendo el versículo aquí, que otros se encorven sobre ella. Dice Job: si yo me he portado mal con la mujer del vecino, entonces que otros se porten mal con mi mujer, que mi mujer muela para otra persona. O sea que el moler es un eufemismo para referirse al acto sexual. De aquí dice el Midrash que los filisteos le traían cada uno su propia mujer para que la dejara embarazada. No sé cómo lo haría estando encadenado, ni cómo no se daban cuenta de que ya había perdido su fuerza. No digo nada de la idea de que cada uno le trajera su propia mujer. Esto es completamente ininteligible. ¿Qué significa este midrash? Lo más lógico es pensar que, muy a su pesar, le envidiaban por su enorme fuerza, hasta el punto de soñar que ojalá las mujeres filisteas engendraran hijos con esta característica. Podemos ver reacciones parecidas precisamente entre los antisemitas más malvados, que envidiaban a los judíos por algunas de sus cualidades, el talento con el dinero, por ejemplo, o vaya a ser. Y la envidia genera un gran odio al no sentirse capaces de aprender de ellos. Precisamente los más crueles son quienes tendrían más posibilidades de aprender, puesto que nadie puede tener verdadera envidia de los pájaros que pueden volar o de los peces que pueden bucear. No es una verdadera envidia. Tenemos envidia solamente de aquellos que han sido capaces de desarrollar su potencial mucho mejor de lo que hemos sido capaces nosotros. Entonces, los filisteos, al igual que otros muchos pueblos, envidian al pueblo de Israel y siempre se fijan en una figura dentro del pueblo de Israel que la ponen como ejemplo para los demás, y en este caso se trata aquí de Shimshon. Le envidian por su fuerza, y esto al parecer es lo que quiere decir este midrash. El versículo 22 dice que su cabello empezó a crecer después de ser rasurado. El cabello es solo la señal, pero no el motivo de que está recuperando sus fuerzas. El pecado no es tan grave como para merecer la muerte absoluta, como para negarle la posibilidad de arrepentimiento y de corrección. En el tiempo en que Shimshon está atado a la rueda del molino, moliendo para los filisteos con sus ojos cegados, ha tenido la oportunidad de hacer un examen de conciencia muy profundo. Y ahora, contestando aquí a unas preguntas que he visto antes en el chat y que no he podido contestar porque creo que tengo aquí la respuesta. Shimshon es el hijo de una extraña mezcla de Dan con Yehudá, como hemos visto antes.
Parece ser que las características de ambas tribus se traslucían en él. La educación recibida por su padre tal vez fuera la dominante, pero no le faltaba la de su madre, de un nivel mucho más elevado. Por esto el espíritu del Creador le pulsaba, solo de vez en cuando, como vimos en el capítulo 13. El espíritu del Creador le pulsaba como unos pulsos de tanto en tanto, no siempre, no en cada momento, pero sí de tanto en tanto. Sus caídas son graves, pero no absolutas. El problema es que cuando se acostumbra a una mala rutina, le resulta muy difícil rectificar. Ahora le han sacado de su rutina y no hay nada que le impida rectificar. Debemos tener en cuenta de que nuestros sabios nos dicen que todos y cada uno de nosotros puede errar, puede cometer errores. Desde Abraham y Moisés, todos cometieron algún error. Pero una cosa es un error por equivocación, sin darse cuenta, y otro es un error premeditado. Esto ya no es un error, esto ya es un pecado. Lo estás haciendo mal, sabiendo que esto está mal. Y como ya hemos explicado antes, hace una media hora, o tal vez un poco más, no se da de golpe. Esto es un proceso muy largo, en que al principio no te das cuenta de que esto está mal, pero te vas acostumbrando a una mala rutina y luego ya te resulta muy difícil rectificar. De pronto te das cuenta, ¡ay! Me he metido en una mala rutina. El que se ha acostumbrado a fumarse un cigarrillo, al principio dice, solamente es un cigarrillo, no pasa nada, pero el primero arrastra al segundo y luego empieza a fumarse media cajetilla y luego pasa a una cajetilla entera y luego a las 2 y luego a las 3. Y luego ya no sabe cómo librarse de esto, se da perfectamente cuenta de que esto le está matando, pero no puede librarse de esto. Porque es adictivo, los pecados también son adictivos. La mala rutina es adictiva, aunque te des cuenta de que esto está muy mal, cuando te has ido acostumbrando a esto, resulta prácticamente imposible librarse de esto. Pero aún así, hay trucos para romper esta rutina. Esto es lo que hacen en todas las asociaciones estas para que ayudan a la gente a librarse de sus malas rutinas, del hecho de las adicciones estas, romper la rutina y ayudarle luego a persistir en la rutina correcta. Dicen nuestros sabios que no conviene esperar al último momento, puesto que puede ser demasiado tarde. Quien dice pecaré y luego me arrepentiré, no le dan ocasión de arrepentirse, a no ser que tenga otras virtudes por las que a pesar de todo le den una nueva oportunidad. Shimshon recibe esta nueva oportunidad y sabe aprovecharla. Por lo que resulta que en realidad Shimshon es una persona positiva en sí, con un defecto grave, pero que no es suficientemente grave como para perderle por completo. Hay personas que son muy buenas y su defecto puede perderles por completo. Veremos en el libro de Shmuel varios ejemplos terribles de personas que empezaron bien, pero tenían un defecto que al principio era pequeñito y luego va creciendo hasta que les destruye por completo, les corrompe por completo de por dentro. Esto no ocurre de pronto, no han nacido así tampoco, sino que ha ido creciendo poco a poco. Es muy peligroso. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse.
y decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo Shimshón. Dagón, el dios de los filisteos, no está claro cuál es el significado de este nombre. Hay quienes opinan que Dagón viene de la raíz Dagan, que significa cereal, por lo que sería el dios de los cereales o de la cosecha. Parece ser que tenía un equivalente en otras culturas de los países vecinos, un dios con un nombre parecido, Dagan o algo por el estilo. Las llanuras litorales en las que se asentaron los filisteos siguen siendo famosas por sus cosechas de cereales, por lo que esta interpretación parece muy probable. Según otra opinión, el nombre proviene de la raíz dag, que significa pez, por lo que podría ser el Poseidón o el Neptuno de los filisteos. Teniendo en cuenta de que la ciudad de Ashdod, que es una de las ciudades de los filisteos, era el mejor puerto de la costa de Israel en aquellos tiempos, tiene sentido pensar que adoraban al dios de los mares, a quien podrían dar la figura de medio hombre y medio pez, como una sirena o algo así, y más teniendo en cuenta de que los filisteos eran invasores que llegaron desde el mar, de Creta o del delta del Nilo. Bueno, entonces, versículo 24, y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo y al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y sucedió que cuando su corazón estaba bueno, o sea, estaban alegres, borrachos seguramente, dijeron: llamad a Shimshón y que nos juegue, que nos divierta. Llamaron pues a Shimshón de la cárcel y jugaba ante ellos, les divertía el juglar, y lo colocaron entre las columnas. Y dijo Shimshón al muchacho que sostenía su mano: déjame y hazme palpar las columnas sobre las que la casa descansa, para apoyarme en ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y sobre la azotea había como 3000 hombres y mujeres que miraban el juego de Shimshón. Debía ser una casa muy, muy grande para que en el techo, en la azotea, cupieran 3000 hombres y mujeres. Puede que fuera un templo. El texto dice casa, una casa. Y llamó Shimshón al Señor y dijo: Señor Dios, recuérdame, te ruego, y refuérzame, te ruego, solo a esta vez, oh Dios, y me vengaré una venganza por mis 2 ojos de los filisteos. Recuérdame, porque la mayor parte de su tiempo había ayudado a su pueblo y los había juzgado durante 20 años. En realidad, las buenas acciones tienen mucho más peso que las malas, aunque en este mundo no pueda verse así. Así lo explica Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que la recompensa por las buenas acciones queda reservada para el mundo venidero, mientras que las consecuencias de las malas acciones repercuten inmediatamente. Aquí pide Shimshón una excepción. Permíteme una venganza de los 2 que me corresponden por haberme arrancado los 2 ojos. El castigo recibido merece ahora una recompensa. El castigo que he recibido te convierte ahora en acreedor mío, puesto que yo he sabido aprovechar este castigo, este aviso, para rectificar mi conducta. Y por lo tanto, ahora este sufrimiento que tengo por el castigo
tú me debes ahora una recompensa por este dolor, por lo que me ocurre ahora, porque ahora me he convertido en una buena persona que no merezco este dolor. Por lo tanto, tú me vas a dar esta recompensa en el mundo venidero por los dos ojos. Quiero solamente la de un ojo. La otra parte, la recompensa por el otro ojo, una quedará en este mundo y la otra para el mundo venidero. Es lo que le dice aquí, me vengaré una venganza por mis dos ojos. Y Shimshón asió las dos columnas del medio sobre las que la casa descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Shimshón, muera mi alma con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y la casa se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Y fueron los muertos que mató al morir más que los que había matado durante su vida. Muera mi alma. Seguramente es el primer ejemplo que tenemos de un suicida que se inmola para causar estragos en el enemigo. Exactamente. Mi alma, que aquí se refiere al alma vital, a la física, como la que tienen los animales. Y tal vez deberíamos traducir sencillamente, muera yo con los filisteos. Es la forma que encontramos también en el arameo para el reflexivo, para matarme a mí mismo, muera yo mismo. Y seguramente es el sentido apropiado en este versículo. El suicidio está prohibido terminantemente en el judaísmo, aunque hay muchos ejemplos que no tan solo no han sido criticados, sino que incluso los han alabado. Depende de la situación, por supuesto. Cuando uno se pone en peligro para salvar a su prójimo, no puede considerarse como suicidio, sino como una forma sublime de amor al prójimo. Cuando ves que un coche está ardiendo y hay un bebé dentro del coche y alguien abre la puerta del coche para sacar al bebé, sabiendo que tal vez muera él en este intento de sacar al bebé, esto no se considera un suicidio. Los soldados que van a la guerra para salvar a sus familiares de los ataques del enemigo, esto no es un suicidio, sino una forma sublime de amor al prójimo. Y aquí también debe entenderse así. No es tan solo una venganza por lo que le han hecho, sino que es parte integral de su lucha contra un cruel enemigo, según veremos en los primeros capítulos del libro de Shmuel. Mata al enemigo para salvar a sus compatriotas. O sea, que solo cuando hay una meta sublime que obliga a la persona a que se suicide, estará permitido hacerlo. El ejemplo que me pone Miquel aquí de los de Masada que se suicidaron, es porque sabían por experiencia de que iban a convertirlos precisamente en objetos, no solamente en esclavos, sino en esclavos sexuales. Esto se dio demasiadas veces en el Imperio Romano, en que convertían a los esclavos en esclavos sexuales. Para otras personas, tal vez esto no fuera tan grave, es una forma bonita de ganarse la vida. Para un judío es terrible, mejor suicidarse. En este caso, el suicidio no está prohibido. No sé si alabarlo, pero no está prohibido. Hay otros ejemplos que trae el Talmud de un barco en que llevaban a una carga de prisioneros, chicos y chicas, y oyeron a los remeros o a los
a los que llevaban allí el barco se dieron cuenta de a dónde iban, y entonces las chicas dijeron, mejor nos tiramos al mar, y se echaron al mar. Y cuando los chicos se dieron cuenta de lo que las mujeres, las chicas habían hecho, entonces ellos dijeron, en la mujer que se acuesten con ella, esto está muy mal, pero es lo normal. O sea, lo normal es que un hombre se acueste con una mujer, pero lo que van a hacernos a nosotros va a ser mucho peor. Era para actos homosexuales. Y por lo tanto, los chicos dijeron, pues nosotros también vamos a suicidarnos, y también ellos se echaron al mar. Esto lo trae el Talmud sin criticarlo y de un modo que parece que lo está alabando. Pero como ya he dicho, esto tiene que ser una meta sublime que obliga a la persona a que se suicide. Ya veremos este tema en otras ocasiones y extenderemos las explicaciones sobre ello. No tenemos tiempo aquí. Estamos terminando aquí el capítulo y el tema de Shimshon. Versículo 31. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Tzorá y Eshtaol, en la tumba de Manoach su padre, y él había juzgado a Israel durante 20 años. Aquí terminamos los capítulos, los 4 capítulos que hemos estado viendo sobre Shimshon. Es una de las figuras más exóticas que tenemos en el Tanaj, que ya hemos visto, sí, muy duro. El capítulo siguiente va a ser muchísimo peor. Desde aquí, desde el capítulo 17 hasta el final del libro, vamos a tratar de una de las crisis más graves y más deprimentes de todo el Tanaj, y espero que podamos superarlo sin demasiados problemas. Muchas gracias por todos por todo, y buenas noches. Shalom, shalom. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Shalom.